a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 14 de enero del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda en la producción, Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Hoy es 14 de enero, Día de la Divina Pastora. Habrá que pedirle por Venezuela. Decíamos la semana pasada que el 10 de enero se iniciaba un periodo complejo, oscuro en nuestro país. Las últimas 48 horas así lo confirman. Luego que Iris Varela, ustedes recordarán, amenazara con cárcel al diputado Juan Guaidó y Francisco Ameliash advirtiera que dejaría de ser presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, ayer domingo funcionarios del SEBIN lo detuvieron de forma arbitraria para posteriormente dejarlo en libertad tras una cadena de reacciones de la comunidad internacional y la decisión sobre la ley de amnistía, es decir, una discusión que tuvo el diputado con los funcionarios que lo retuvieron. Los cuerpos de seguridad decidieron liberarlo, por cierto, desde Cabildo Abierto en Caraballeda, con las muñecas marcadas por las esposas que intentaron colocarle. El diputado Guaidó advirtió sobre la ruptura de la cadena de mando. La versión inicial del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, hablando de una acción individual, incluso tratando de responsabilizar a la propia oposición, contrastó con el llamado de Elías Jagua para que no se desate un desenfreno autoritario que contribuya a la presión extranjera. Lo cierto es que también fueron detenidas las periodistas Beatriz Adrián de Caracol y Osmari Hernández de CNN en español, mientras daban cobertura a la detención del presidente de la Asamblea Nacional. Posteriormente también fueron puestas en libertad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa pidió una averiguación sobre lo ocurrido. Recordar que el informe de la OEA, que ya fue elevado a la Corte Penal Internacional, denuncia, entre otras cosas, la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela. Ambas periodistas venían de cubrir, además, los detalles de la muerte de varios pacientes en el Hospital Universitario de Caracas tras una falla eléctrica que dejó sin luz al centro asistencial. La pregunta que nos hacemos es: ¿quién asume la responsabilidad de estos hechos? Una situación que raya, y lo hemos comentado con ustedes, en delito de lesa humanidad. Según el Estatuto de Roma, es calificada como tal la imposición intencional de la privación de acceso a alimentos y medicinas. Recordar además que la directiva del hospital universitario negó el ingreso de ayuda humanitaria ofrecida por Médicos Sin Fronteras y, fueron fotografiados con garotas y en plena fiesta en las oficinas de la subdirección. Varios datos a destacar: la reactivación de los ciudadanos y su participación en los llamados cabildos abiertos, esto sobre todo de cara a una actividad que ha convocado la Asamblea Nacional para el 23 de enero, además la vacante presidencial, así como los extremos que establece el artículo 233 de la Constitución, que destacaban o figuraban ayer en sendos comunicados de los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia. Por cierto, hoy el gobierno anuncia medidas económicas. La pregunta que venimos haciendo es: ¿quién le va a prestar a Venezuela en las actuales condiciones? Reiteramos, la sociedad venezolana debe estar más unida que nunca, tomando en cuenta los retos que tenemos por delante. Nos acompaña vía telefónica la diputada Mariela Magallanes. Ella es dirigente de la Causa R por el Estado de Aragua y estuvo en el Cabildo frente al PNUD. No sé si estuvo ayer en Vargas, pero en todo caso, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por tu llamada y por la participación en el programa una vez más. Sí, nosotros estuvimos en el PNUD el día 11 de enero y ayer estuvimos en el Estado de Aragua en varios cabildos que se hicieron simultáneamente en Rivas, La Victoria, en Maracay, que es el municipio de Girardot, y en el Limón, que es Mario Briceño Gorri, donde yo estuve presente y donde hubo participación de líderes comunitarios y dirigentes vecinales para escuchar la información y de allí tomar las decisiones
con referencia a lo que significa el 23 de enero para los venezolanos, pero sobre todo para el apoyo social organizado, articulado en torno a la Asamblea Nacional, pero especialmente para apoyar al presidente de la Asamblea, Juan Guaidó. Diputada, quisiera una reacción inicial de su parte sobre lo ocurrido el día de ayer. Comentamos que esta detención, algunos la califican de secuestro del presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, generó una cadena de reacciones de la comunidad internacional condenando estos hechos. Aparentemente esto surtió algún efecto, además de la discusión que tuvo el diputado con los funcionarios que pretendían incluso esposarlo. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque es una situación francamente delicada la que atraviesa nuestro país, sobre todo desde el punto de vista institucional. La escuchamos. No, impresionante lo que sucedió ayer, porque hubo un video que giró y rodó por todas las redes, donde afortunadamente hoy el ciudadano común tiene la oportunidad de grabar situaciones como lo que le pasó ayer a Juan, a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, y donde en esos momentos estaban haciendo los cabildos en varios estados de Venezuela, y te lo digo particularmente en Aragua, donde yo estaba presente. Justamente estábamos en pleno cabildo, en plenas conversaciones con la gente, en plena acción, y cuando sucede lo de la noticia del secuestro, porque sí fue un secuestro lo que ellos hicieron, y se notó cómo lo agarraron violentamente, lo agarraron y lo metieron en la camioneta. La gente reaccionó automáticamente y existe el despertar en el consciente ciudadano de la necesidad de no solamente de entender el momento que estamos viviendo, sino la necesidad de seguir actuando en función del rescate de la democracia, porque estamos también luchando contra unos bandidos delincuentes criminales que hacen lo que hacen precisamente porque cumplen órdenes y están apoyados de alguien de que les da la orden. Y lo que sucedió automáticamente fue la reacción de la comunidad internacional, que reconoce en la Asamblea Nacional y en Juan Guaidó como la institución legítima y reconocida que tiene que, en el momento que se cumpla, que las Fuerzas Armadas cumplan el 328, que la sociedad civil apoye a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, nosotros poder entonces seguir sumándonos y actuando en función de la ruta hacia la transición. Lo que pasó ayer es una clara demostración de debilidad del régimen, es una clara demostración de que la cadena de mando está rota, es una clara demostración de que aquí todo el mundo en el régimen hace lo que le da la gana, cumple. Hay varias personas que mandan, que dan órdenes, o que simplemente se actúan, como dice Jorge Rodríguez, por su propia cuenta. Eso quiere decir el estado en que se encuentran todas esas fuerzas de seguridad que deberían tener una sola voz de mando, y que hoy nadie sabe a quién le rinden cuentas y a quién le obedecen. Lo que sí está claro es, María Alejandra, es que la gente en el consciente ciudadano está clara que Maduro no es presidente de Venezuela, está usurpando el poder, y que la Asamblea Nacional hay que apoyarla, protegerla, pero sobre todo entienden que en esta situación inédita que está pasando en Venezuela, la Asamblea Nacional es el único poder legítimo que tiene Venezuela, el único poder legítimo que tienen los venezolanos, y que están claros también que Juan no asume el poder como lo dice la Constitución, porque tenemos a un poder secuestrado por un hombre que decidió mantenerse en el poder, y que a pesar del desconocimiento, la soberbia de estos personajes, está haciendo que Venezuela esté en la situación que se encuentra, en un limbo total, y que hoy, cuando él dé unos anuncios económicos, la gente sabe y está claramente en conocimiento de que cualquier anuncio que él dé no va a solucionar nada, sino que va a empeorar las cosas. Pero es que además, diputada, nos preguntábamos incluso desde el pasado 10 de enero quién
va a ofrecer financiamiento a Venezuela en las actuales condiciones, tomando en cuenta la crisis, la profunda crisis institucional que atraviesa a nuestro país. En todo caso, decía el diputado Juan Guaidó ayer, durante el Cabildo Abierto, por cierto, las muñecas marcadas, tomando en cuenta que intentaron esposarlo, que hay funcionarios en el gobierno que no están de acuerdo con lo que está pasando y ese tipo de acciones que ocurrieron el domingo, y, entre otras cosas, adelantaba esta ley de amnistía que ustedes, en teoría, van a introducir mañana, o se va a discutir mañana durante la sesión. Si me permite, vamos a reponer un extracto de lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional luego de ser liberado, cuando toma la palabra en este Cabildo Abierto, en Caraballeda, y yo quisiera su reacción. Yo quiero mandar un mensaje a esos funcionarios, civil, policía, Fuerzas Armadas, capitanes, mayores, tenientes coroneles, comisarios de las distintas policías. Yo sé que ustedes no quieren esto. Yo sé que ustedes no lo quieren. Tanto no lo quieren que estoy aquí. Para que sepan. Tanto no lo quieren que estoy aquí. Yo les hablé, ¿sabe qué, Sensei? ¿Sabes qué hablé, gente, pueblo de Venezuela? Les hablé de amnistía, les hablé de perdón, les hablé de reconciliación, les hablé del futuro y de la paz que queremos para nuestro país, a estos funcionarios. Y aquí estoy, porque soy el legítimo presidente de la Asamblea Nacional, que va a defender los intereses del pueblo. Diputada, su comentario. No, claramente, el régimen tiene un gran problema porque efectivamente hay muchísima gente adentro que tiene miedo y que no sabe cómo actuar porque está acostumbrada a actuar bajo la presión y bajo el apoyo de lo que es la impunidad. Pero en este momento, entendiéndose cómo están las cosas, también hay que fijar posiciones y hay que comenzar a fijar posiciones y ponerse al lado de la Constitución, de la historia del momento que estamos viviendo, y por supuesto ellos necesitan ese puente que lo está tendiendo el presidente de la Asamblea Nacional cuando sabe que le estamos haciendo a través del proyecto de amnistía ese puente para el perdón, para que se pongan a derecho, para que puedan aplicar lo que se necesita para que se pueda enrumbar Venezuela hacia la transición, para que los venezolanos podamos tener elecciones libres, para que el sistema en el cual estamos viviendo nosotros lo podamos cambiar de raíz y comenzar a transitar hacia una Venezuela democrática, de valores, de fuerza y de coraje para poder reconstruirla. Esa es lo que Juan en su mensaje que se los dijo a los funcionarios, de eso se trata. Porque en Venezuela necesitamos reconciliarnos, reconstruirnos, pero necesitamos de ellos también para que cuando se pongan a derecho poder enrumbarnos hacia la ruta democrática. También está la ley de la transición, está la ley de amnistía y está, por supuesto, el apoyo popular y el apoyo de la gente de todas las ideologías que nos une Venezuela para poder entonces demostrarle al mundo de que aquí hay una Venezuela democrática, una Venezuela que quiere cambio, una Venezuela que no se quiere ir, que aquí hay una Venezuela que quiere regresar y que aquí hay una Venezuela que está dispuesta a reconstruir el país, pero que necesitamos el apoyo de todos. Y un apoyo fundamental, el apoyo de las Fuerzas Armadas. El llamado también, y lo decía, el llamado ahorita es a todas las personas que tengan algún familiar, que tengan algún amigo, que tengan algún compadre, que los llamen, que les digan pónganse a derecho, que ahí está la ley de amnistía, el artículo 328 de la Constitución. Necesitamos también que cumplan con la Constitución y con el deber patrio, que la lealtad es con Venezuela y no es con un hombre o con un grupúsculo que hoy tiene miedo porque sabe que están acorralados, que hoy es el momento de Venezuela y de los venezolanos, de todas las tendencias, y que necesitamos que nos pongamos todos en unión, precisamente en unión superior, que es Venezuela, y que en este momento no puede haber marcha atrás, porque esto ya comenzó y estamos dispuestos, estamos restiados
pero estamos risteados a reconstruirla, a salvar el país, a la dirigencia política, que nos unamos, a los venezolanos, que no tengamos miedo, a las Fuerzas Armadas, que asuman con coraje el rol que les corresponde, y a la Asamblea Nacional y a la comunidad internacional, que sigamos presionando y que sigamos caminando y transitando por el camino de la Constitución, que ha sido lento, que ha sido duro, pero que ha sido lo que nos está llevando a donde estamos, pero que tenemos que ser conscientes de que no podemos generar falsas expectativas, que esto es un trabajo en equipo, que esto es un trabajo de todos y que necesitamos absolutamente seguir por donde estamos para poder lograr el objetivo de todos, que todos Diputada, podamos lograr en la reconstrucción del país. Perdón que la interrumpa. Con relación a la comunidad internacional, comentábamos con los amigos oyentes al inicio, el tema de los extremos que establece nuestra Constitución. Ustedes lo han advertido, supongo que mañana será parte de la discusión en la sesión que no sabemos si se va a celebrar en el Palacio Federal Legislativo. De entrada le traslado la inquietud. En todo caso, el tema de la usurpación, ¿cómo lo van a plantear ustedes? Ayer, en sendos comunicados, el gobierno norteamericano, el vicepresidente Mike Pence, decía que los Estados Unidos apoya enérgicamente la valiente decisión de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de invocar la Constitución, la protección de la Constitución y declarar la vacante presidencial. Ellos condenaron evidentemente su detención. Colombia hizo lo propio ya antes. Lo había hecho Brasil, es decir, hay países que ya han expresado su voluntad de apoyar los extremos que establece nuestra Constitución en caso de que efectivamente se ponga en práctica este artículo 233 de la Carta Magna. Ya decía el diputado Guaidó, sin el apoyo de la ciudadanía, de las instituciones, la Fuerza Armada, esto es prácticamente imposible, pero quisiera su comentario, saber en qué términos se va a plantear esto mañana en la sesión. La escuchamos. Sí, bueno, evidentemente Juan ha sido muy claro y ha mandado un mensaje muy importante y un mensaje desde la serenidad y desde entendiendo el compromiso y la responsabilidad que tiene y que está dispuesto a asumir. Y nosotros también sabemos que efectivamente ante este vacío de poder, porque las elecciones del 20 fueron fraudulentas, no fueron reconocidas por la comunidad internacional, hay una Asamblea Nacional Constituyente que es espuria y que sigue actuando desde lo ilegal. Nosotros dentro de lo que nos dice el apoyo de la Asamblea de la comunidad internacional, están claros de que aquí en Venezuela necesitamos presión social, organización ciudadana, pero no para salir a la calle a que la Guardia o las Fuerzas Armadas nos maten, es para salir a la calle y mostrar el respaldo de la comunidad, hacia la Asamblea Nacional, hacia la institución legal que tiene Venezuela y que hoy debería estar asumiendo el rol que le corresponde de acuerdo al 233 para llamar a elecciones en 30 días. Y evidentemente, por lo que estamos viendo, y así lo ha dicho y lo ha manifestado Juan, que solo no lo va a poder hacer, porque también eso es un peligro de poder tomar una acción y no poder ejecutar el poder. Sin embargo, el apoyo irrestricto, y eso ha sido siempre un reconocimiento por parte de nosotros y agradecimiento a la comunidad internacional, que entendió también que esto no es un problema de los venezolanos, sino que también es un problema también de la región y es un peligro para ellos de entender cuál es el camino y comprender también el momento, porque si alguien sabe cómo son estos señores, somos nosotros los venezolanos, pero particularmente un Juan Guaidó, que es un joven de la generación del 2007, que crecieron en dictadura, que se enfrentaron con Chávez, que también a Maduro, y que ellos saben cómo enfrentar a estos delincuentes, que saben que no se van a ir del poder, pero que el apoyo popular es muy importante para hacerlo. Lo de mañana es aprobar la ley de amnistía, lo de mañana es para tender el puente, para dejar la base legal de lo que nosotros necesitamos para que también haya confianza por parte de los militares y puedan asumir el rol que le corresponde, pero igualmente también en la calle articulada con la gente
que está dispuesta a defender a su Asamblea Nacional para que aquí haya cambio. Juan Guaidó se convierte en el hombre que dirige la transición en este país, pero de eso depende de nosotros. Y la comunidad internacional ha dado un claro respaldo, no solo a Juan como presidente, no solo a la Asamblea Nacional como única institución, sino como en el momento que estamos haciendo, ha asumido también su rol de apoyo para poderle decir a los venezolanos que estamos andando hacia la ruta de la transición, pero que no estamos solos. Gracias, diputada Mariela Magallanes, por atendernos, acompañarnos. No sé si puede permanecer unos minutos más, porque me interesa especialmente conocer su reacción y su opinión acerca de lo ocurrido en el Hospital Universitario de Caracas. Decíamos al inicio, nos hacíamos la pregunta, ¿quién asume la responsabilidad? Hablamos de una situación que raya en delito de lesa humanidad y lamentablemente no es la única. En el estado Zulia, periodistas como Lenín Danieli vienen denunciando lo que ocurre en los centros asistenciales cuando se va la luz, producto de la crisis en el servicio eléctrico, por cierto, no precisamente por falta de recursos. Si puede acompañarnos unos minutos más, se lo agradezco. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Long Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Long Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Long Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas en nuestro país. Sin duda alguna hay que hacer referencia a lo ocurrido en el Hospital Universitario de Caracas. La pregunta es quién asume la responsabilidad por las víctimas, por los pacientes que perdieron la vida producto de un apagón. Le traslado la inquietud a la diputada Mariela Magallanes, presidenta de la Comisión de Familia. No sé si va a repetir al frente de esta comisión, pero me interesa mucho conocer su reacción. La escuchamos. Sí, bueno, una situación deplorable lo que sucedió en este fin de semana en el Hospital Clínico de Caracas, en el Universitario. Peor aún, cuando apareció el Mata Domínguez, y le preguntaron qué hacía allí, y la respuesta fue una respuesta indolente, una respuesta sin preocupación, sin remordimiento, sin ni siquiera entender la situación grave y sensible que estamos viviendo los venezolanos y lo que significa para una persona perder a un ser querido y que en ese momento estaba en el hospital, en emergencia, en terapia intensiva. Pues
Eso es lo que los venezolanos no quieren seguir viviendo. Eso es algo donde nadie responde, nadie tiene la culpa. El ministro, los apagones no son responsabilidad de ellos, que él es el ministro de electricidad de este país, y cuando sucede un apagón como sucedió en el hospital, eso no es culpa de nadie, él no sabe ni siquiera responder. Entonces cuando bajan del agua igualmente él no es bombero, y si va y le sucede algo a los bomberos, bueno, pregúntenme al jefe que yo no tengo respuesta. Ese es el país que los venezolanos no quieren que le sigan gobernando, porque ese país indolente que hoy estamos viviendo y que es causal de lo que se está yendo en Venezuela, que es nuestro recurso humano, es lo que la gente está cansada de vivir, está cansada de tener. ¿Y quién paga por las vidas de estos seres humanos que mueren todos los días en los hospitales? Si no es por falta de medicina, es por falta de luz, es por un apagón en plena operación. Por Dios, nosotros no podemos seguir pensando que esta gente quiera seguir manteniéndose en el poder para destruir la vida de los venezolanos totalmente. Y eso también forma parte de lo que nosotros hemos venido trabajando, denunciando, y que la desidia que ellos muestran como autoridades y como funcionarios, eso también forma parte de tanto poder que han tenido durante 20 años y de lo que a ellos en realidad no les duele, porque ellos no van a los hospitales, ellos si se tienen que operar van a una clínica, y si la clínica hoy no funciona en Venezuela se van del país y lo pueden hacer fuera de ellos porque para ellos la crisis no les toca. Pero eso lamentablemente lo que sucedió, no sé si me va a tocar a mí repetir el rol de presidente de la Comisión de Familia, pero donde estemos, donde tenga que decidir y así va a ser, yo voy a estar al servicio de mi país y al servicio de los venezolanos, porque para eso nosotros estamos y hemos venido haciendo un trabajo no solamente de denuncia, sino de propuestas, pero también de un trabajo donde nosotros no nos ha tocado fácil, pero que igualmente ahí estamos, en pie de lucha y luchando por el rescate del país y las instituciones. Gracias, diputada Mariela Magallanes, por atendernos, acompañarnos. Diputada por Aragua, dirigente de la causa R. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor, abogado constitucionalista Tulio Álvarez. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buen día. Un saludo fraterno. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su análisis, su opinión acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Decíamos que a partir del 10 de enero se ha profundizado la crisis institucional en Venezuela. Comentábamos la reacción de la comunidad internacional ayer, producto de la detención y posterior liberación del presidente de la Asamblea Nacional. Algunos países como Brasil, Estados Unidos, Colombia, hacen suya lo que establece nuestra Constitución, los extremos, incluso lo que establece el artículo 233. Sin embargo, desde el Parlamento reconocen la imposibilidad de llevar a cabo los extremos de la Carta Magna si no cuentan antes con el apoyo de los ciudadanos, de otras instituciones como la Fuerza Armada Nacional. Un comentario de su parte, lo escuchamos. Sí, bueno, lo primero es que estamos en presencia de un régimen de facto. En consecuencia, no podemos juzgarlo desde la perspectiva constitucional, sino por los hechos, y el hecho político es el que se impone, ¿no? Trágicamente es así. Cuando nosotros estamos en un régimen de facto, no podemos analizar la Constitución como si fuera una democracia, ¿no? Esto tiene consecuencias importantes en cuanto a, en primer lugar, afirmar que la usurpación no se dio el 10 de enero. El 10 de enero es la consumación, pero la usurpación viene desde mucho antes de la propia simulacro de elección que se produjo en 2013. El segundo punto es que, dado que es una situación de hecho, fíjate que la comunidad internacional es la que ha dado el paso adelante. Almagro felicitó y reconoció la condición de interino o encargado del presidente de la Asamblea Nacional. Varios estados han hecho lo propio. En tercer lugar, el punto que tú tocabas del secuestro del presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino, esa situación es un reflejo claro de que ya el juego se les trancó. El juego está realmente complicado para un régimen que ha sido desconocido en forma general,
Y esa situación que se presentó con el secuestro del presidente interino tiene consecuencias directas, por ejemplo, el reflejo de las contradicciones internas, el reflejo de que hay una tremenda contradicción en el mundo militar y en el mundo de los organismos de seguridad del Estado. Jorge Rodríguez hizo un espectáculo deprimente y de los que nos tiene acostumbrados, afirmando que eso había sido un hecho no autorizado, cuando en realidad todos sabemos que en Venezuela no hay un solo venezolano que no corra riesgo, que no corra peligro, porque estamos frente a un Estado forajido. Ahora, usted dice, doctor Álvarez, que en las actuales condiciones no es posible interpretar las circunstancias de nuestro país a la luz de la Constitución. Sin embargo, los mercados que se ciñen a la ley o a la aplicación de la ley, hoy día dudan de establecer algún tipo de negociación con la actual administración. Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy se anuncian medidas económicas. Nuestra Constitución es absolutamente clara: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Y ya varios bonistas, acreedores venezolanos, el viernes, por ejemplo, decían que no van a negociar sus pagos pendientes con Nicolás Maduro debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y tras perder legitimidad ante la comunidad internacional. Yo quisiera su comentario, porque lo que está ocurriendo en nuestro país tiene consecuencias de todo punto de vista, pero sobre todo desde el punto de vista económico. ¿Qué puede comentarnos? Claro, es precisamente lo que quiero indicar. Lo que pasa es que no me expresé bien. La situación de facto, es decir, el hecho que haya un régimen de facto que se materializa frente a la comunidad internacional el 10 de enero, pero que es una situación de usurpación desde hace prácticamente décadas. Esa situación tiene dos claves importantes que hay que entender, y son desde la perspectiva jurídica. La primera, desde la perspectiva internacional, al ser autoridad usurpada, todos los actos son nulos. En consecuencia, ningún Estado, agente del Estado o ciudadano de otro Estado puede suscribir un contrato con las autoridades usurpadas, porque no puede después alegar incumplimiento y no puede después reclamar ni judicialmente ni por vía de arbitraje. Ese es un primer punto. Desde la perspectiva militar, Maduro, que es un usurpador, no es comandante en jefe de la Fuerza Armada. En consecuencia, el típico alegato o defensa del mundo militar, que por cierto a nivel internacional ya no cabe, que es la obediencia debida, que esto ha sido superado también hace décadas, pero cuando un militar diga yo seguía una línea de mando, yo seguía órdenes superiores, en realidad él no va a tener ni siquiera esa causa de justificación, porque simple y llanamente en este momento no hay una autoridad legítima distinta a la que la Constitución en cierta forma perfila. Es en el caso de esta usurpación, toda persona con condición de venezolano, tenga o no cargo efectivo, tiene el deber de restablecer el orden constitucional, y por supuesto el primer deber es el de la Asamblea Nacional, que es el cuerpo de representación de la nación, el único legítimo hoy en Venezuela, y que tiene una directiva y específicamente un presidente que ha dicho yo voy a asumir, y la comunidad internacional, vamos a decirlo claro, le arrancó el brazo. Es decir, Almagro indicó de una forma fehaciente que desde la perspectiva de la OEA hay un interinato. Varios estados ya lo han hecho. En general, la mayoría de los estados democráticos del mundo reconocen a la Asamblea Nacional como un único cuerpo legítimo. Entonces, en consecuencia, esto tiene una situación jurídica muy concreta. El hecho de que no se resuelva de acuerdo a los parámetros normales no significa que hay, de alguna forma, un patrón que debe seguirse. El patrón desde la perspectiva internacional se está siguiendo. Desde la perspectiva interna se designó la directiva, la Asamblea no tomó otras decisiones, pero lo claro es que hay una cadena de sucesión que encabeza el presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, yo tengo que preguntarle, profesor, porque ayer el presidente del Parlamento, luego de ser liberado, y en este cabildo abierto de Caraballeda, en La Guaira, en el estado Vargas,
él, mostrando sus muñecas marcadas, producto de las esposas que intentaron colocarle, decía que hay funcionarios internamente que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo y que en esa discusión, en ese interín, en medio de su secuestro, aparentemente la ley de amnistía que va a discutir la Asamblea Nacional fue, una disuasión para quienes lo tenían retenido y provocó que finalmente lo dejaran en libertad. Probablemente también la presión internacional fue un elemento importante a tomar en cuenta, pero yo quisiera su comentario en torno a este tema. ¿En qué términos se tiene que plantear una legislación, tomando en cuenta, insistimos, esta crisis institucional y el desconocimiento de lo que establece nuestra Constitución para favorecer una transición a la democracia en nuestro país? ¿Lo escuchamos? Sí, mira, te voy a ser muy claro. Esa versión de que unos funcionarios de seguridad del Estado empezaron a conversar alegremente en un vehículo y demostraron un gran interés por una ley de, como lo llaman, de amnistía, esa versión tiene que ser revisada con mucho cuidado. Ya están planteando una ley de amnistía y no hemos salido los venezolanos de esta catástrofe que estamos viviendo. Está bien que el Parlamento empiece a estudiar la transición y que empiece a estudiar medidas directas. Eso ha debido inclusive hacerlo con mucha anticipación para estar preparado para el 10 de enero, pero hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, en la temática de justicia transicional, que me he dedicado a estudiar el tema, por ejemplo en Colombia, en otros estados, he escrito algunos trabajos sobre ese tema, no se puede confundir lo que se llama justicia transicional y amnistía con impunidad asegurada. La realidad es que se está ofreciendo unas condiciones especiales para aquellos que no están obligados a seguir una línea de mando de autoridad que ha sido usurpada. Y el punto específico es que para discutir una ley de transición y una ley de amnistía hay que estar claro que eso es un proceso que lleva un tiempo. No es que se aprueba mañana. Estos son procesos negociados. El de la amnistía, por una parte, el de la transición implica el procedimiento legislativo que el propio cuerpo escogió, y eso lleva entre 2 y 3 meses. Los parlamentarios me han dicho de una forma muy optimista que en un mes eso estaría listo. Yo, más o menos alguna experiencia tengo en el funcionamiento del Parlamento, sé que con todo y urgencias y emergencias, el proceso legislativo no funciona así. En consecuencia, yo lo único que creo es que ayer se dio el secuestro del presidente de la Asamblea Nacional, que ejerce un interinato reconocido por la comunidad internacional, y que los acontecimientos nos van a desbordar en cierta forma. La declaración de Almagro, la posición de Brasil, de Ecuador, de Chile, son posiciones que en cierta forma gozan de una cierta autonomía. Y le arrancaron el brazo a Guaidó, hay que decirlo. Guaidó dijo, yo tengo constitucionalmente la facultad de subrogar, y entonces inmediatamente la comunidad internacional asumió eso como que estaba asumiendo, y ya. Hay que entenderlo así, no nos pongamos a discutir tanto en este momento histórico entre vacío de poder y usurpación, porque en la realidad hay un régimen de facto, y en la discusión constitucional hay que hacerla, pero tomando en consideración las circunstancias del país. Estamos en un régimen de facto. Aquí no hay venezolano que esté a salvo, y en definitiva yo creo que va por buen camino la forma como el presidente interino y el presidente de la Asamblea Nacional está manejando el tema. Ha sido prudente, porque la realidad es que él ha sido prudente, pero al mismo tiempo ha dicho lo que hay que decir. Gracias, doctor Tulio Álvarez, por atendernos, acompañarnos, profesor universitario, abogado constitucionalista, tratando de ayudarnos a entender los escenarios que tenemos por delante a través de lo que establece nuestra Constitución, a la luz de lo que establece la Carta Magna, pero sobre todo tomando en cuenta la realidad de los hechos. Hacemos una pausa y ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta
Todo se puede. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Forma buenos hábitos con humor. Que sean sanos, que sean activos, que sean felices. Son algunos de los deseos que como padres, amigos o miembros de familia tenemos para los niños. Para quienes somos padres, sabemos que esto inicia con su educación. Para el tema de todo se puede, educarlos para llevar una alimentación sana, hacer ejercicio, cuidar de su cuerpo, pueden ser algunos de los objetivos. El gran detalle, especialmente a los niños y adolescentes, podría parecerles aburrido. ¿Y qué tal si a la educación le agregamos el humor? Un ambiente alegre y libre de tensiones, una influencia positiva y sensación de seguridad personal son algunos de los beneficios del humor en la vida cotidiana. Ambiente que facilita la introducción de valores. Pero un buen sentido del humor es una habilidad que los padres deben ayudar a desarrollar desde la infancia, criando no solo a niños más felices, sino que también mejor adaptados y preparados emocionalmente para el mundo de hoy. Te traje 3 tips. Enseña y comparte con los niños lo divertido de la vida diaria. ¿Cómo? Encuentra algo gracioso dentro de la cotidianidad. Enciende su creatividad. Alaba sus ocurrencias y conversa sobre ellas. Desarrollarás su capacidad de expresión. Y tal como Jaimito, tenga a la mano un chiste. Un niño que aprenda con humor no solo será un pequeño feliz, sino que estará empezando un camino a convertirse en un adulto sano y estable. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y tratando de entender los escenarios que tenemos por delante. Saludamos en línea telefónica, a través del Skype, a Carmen Beatriz Fernández, consultora política, profesora de la Universidad de Navarra, España. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Buenos días a todos tus radioescuchas. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de nuestra invitada acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Decíamos que a partir del 10 de enero se ha profundizado la crisis institucional. Lo ocurrido ayer con el secuestro del presidente de la Asamblea sí lo demuestra. Leíamos algunas reflexiones de Carmen Beatriz a través de su cuenta en Twitter, y la pregunta que yo le haría para iniciar conversación es si estamos frente a la ruptura de la cúpula dominante en nuestro país.
La escuchamos. Sí, bueno, fíjate, han pasado, yo creo que en los últimos 72 horas, las últimas 48 horas, ha pasado más de lo que había pasado en meses, ¿no? Lo que vimos ayer, pues es un incidente tremendamente confuso, sin duda, tremendamente gracioso si no estuviéramos metidos en el medio de esta tragedia que vivimos, ¿no? Pero lo ocurrido ayer puede tener múltiples explicaciones y pueden desarrollarse múltiples hipótesis tratando de explicarla. En primer lugar, quizás la más fácil y muchas veces en estas cosas las explicaciones más fáciles son las más probables, que es la explicación del error, ¿no? Otra explicación es que hubo una prueba, se está midiendo la temperatura desde parte del gobierno a ver, tipo globo ensayo, a ver qué tanto la sociedad está dispuesta a tolerar los abusos, ¿no? Ciertas acciones represivas. Una tercera hipótesis, que es la que yo creo, es que estamos ante un escenario ante un incidente que evidencia la existencia de órdenes y contraórdenes al seno de los servicios del Estado, de los servicios de inteligencia del propio Estado, ¿no? Todas las explicaciones, cualquiera de estas explicaciones, o todas ellas, pueden explicar parcialmente lo que pasó ayer, incluida la que expresó el propio Guaidó, ¿no? De que al haber hablado ellos, haber hablado sobre temas muy sensibles, sobre el tema de la amnistía hacia los órganos o ciertos actores que han ejercido la represión desde las órdenes de los instrumentos de represión o las instituciones que ejercen la violencia desde el Estado, esa conversación convenció a los captores de la importancia de liberarlo, ¿no? Como te decía, cualquiera de esas cuatro hipótesis, de esas múltiples hipótesis puede estar más o menos cercana a la realidad, incluso puede haber combinaciones de todas ellas, pero lo que queda muy en claro es que todas dejan muy mal parado al gobierno. O sea, todas dejan en evidencia que existe una pérdida de control del aparato del Estado. Eso es una realidad y creo que eso es para el gobierno pues muy grave, ¿no? La hipótesis de órdenes y contraórdenes se explica desde la visión de un gobierno que no es monolítico. O sea, que muchas veces nosotros, los analistas, hacemos nuestros análisis de la realidad nacional y pensamos en términos de gobierno-oposición. Y muchas veces se dice que la oposición es muy variada, que en la oposición coinciden muchos intereses, que son muy dispersos. Y es verdad, pues, pero se hace poco el análisis de las enormes diferencias que hay al seno del gobierno, que posiblemente son menos visibles, son menos transparentes, pero no por ello son menos importantes. De hecho, existen diferencias tremendas al seno del gobierno y lo que pasó ayer lo deja en clara evidencia, ¿no? Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, y a partir de una reflexión que hacía nuestro invitado anterior, Tulio Álvarez, el impacto que ha tenido la comunidad internacional para entender los escenarios que tenemos por venir. Decía el profesor Álvarez que da la impresión que las naciones en el mundo, incluyendo el secretario general de la OEA, tomaron el guante del presidente de la Asamblea Nacional cuando expresó su disposición a asumir la encargaduría, así lo dijo, de la presidencia de ser necesario, tal como lo establece nuestra Constitución. Y algunas naciones que han hecho todo lo posible por una transición a la democracia tomaron la palabra y da la impresión que están presionando para que esto se materialice. Yo quisiera el comentario de nuestra invitada en torno a este tema. Sí, es muy interesante porque evidentemente Guaidó no dijo que se proclamaba a sí mismo presidente interino, ¿no? No lo dijo, simplemente hizo mención a los 3 artículos
de la Constitución Nacional a los que estaba dispuesto a acogerse, y efectivamente, como tú dices, fue la comunidad internacional, primero de la boca de Almagro, el secretario general de la OEA, quienes asumen como un hecho que se ha convertido en presidente interino. Y lo que pasó en ese primer cabildo abierto, donde Guaidó habla de esos tres, de su disposición a acogerse a esos 3 artículos de la Constitución Nacional, fue en cierta medida de gran ambigüedad, ¿no? Porque tú no dijo que en ese momento se acogía toda la Asamblea a esos 3 artículos, ni hubo un nombramiento especial, ni hubo una juramentación, sino habló de la posibilidad de que eso se hiciera realidad. Ahora, en esa ambigüedad, muchas veces es para los políticos complicado hablar en términos de ambigüedad, pero yo creo que a Guaidó le quedó muy bien la ambigüedad en el sentido que le dio elementos a todos los actores involucrados y a toda la sociedad a interpretar allí lo que estaban mejor dispuestos a entender, ¿no? Yo creo que la sociedad venezolana es una sociedad que está absolutamente deseosa de verle un final a esta crisis tan prolongada, y en esas ansias de verle final a esto, pues entendieron el mensaje de Guaidó como lo querían ver, como lo querían entender, más parecido a sus demandas que a la propia oferta que estaba haciendo Guaidó, ¿no? Y en ese sentido creo que esa ambigüedad resultó para el propio Guaidó y para la propia situación nacional de gran conveniencia. Finalmente, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, citábamos a Aristóteles hace algunos días en su conocido libro Política, y él decía que las tiranías tienden a 3 objetivos para mantenerse en el poder: 1, dividir a los ciudadanos; el segundo, que desconfíen unos de otros; y tercero, imposibilitar sus acciones. Yo quisiera su comentario a la luz de lo que hemos visto en los últimos días. Da la impresión que comienza a tejerse una especie de unidad de criterio en la oposición finalmente para hacer frente a esta crisis, tomando como punto de partida la Asamblea Nacional. Quisiera su comentario en torno a este tema. Efectivamente, o sea, lo que nosotros hemos visto en las últimas 72 horas, es decir, lo que se ha visto a partir del 10 de enero, es un subproducto de lo que ocurrió el 5 de enero en Venezuela, de lo que ocurrió el 5 de enero al seno de la Asamblea Nacional. Y lo que ocurrió no es otra cosa que el respeto de los acuerdos y el respeto de la institucionalidad y el respeto de la palabra acordada o preacordada entre actores políticos relevantes, ¿no? Entonces, cuando el 5 de enero se cumple el acuerdo que le da la presidencia a Voluntad Popular, que era algo que había venido dudándose o que no se estaba demasiado seguro de que finalmente se fuera a cumplir ese acuerdo macro entre las partes o entre los 4 partidos más relevantes del país, cuando finalmente se le pone, se compromete esa palabra empeñada y se da el acuerdo y asume Guaidó la presidencia, en ese momento se da una expresión, una manifestación de unidad entre las fuerzas principales de la oposición que es a partir de allí de donde viene todo lo demás. Es decir, y esto lo hemos hablado mucho, pues, ¿no? O sea, este es un juego entre distintos actores con distintos intereses, pero para que exista un cambio político es fundamental que tú tengas, y para que se dé el tan mentado quiebre de la nomenclatura gobernante, digamos, tú necesitas tener unas fuerzas opositoras que actúen en unidad, en perfecta unidad de propósito, aunque tengan intereses disímiles que son muy comprensibles y siempre los habrá, ¿no? Gracias, Carmen Beatriz Fernández, por atendernos, acompañarnos, consultora política, profesora de la Universidad de Navarra en España, expresando opinión y análisis acerca del complicado, complejo escenario que tenemos por delante. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Golpe a Golpe. Gracias.
RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.